Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Quiero animarles a que usted pueda buscar un texto bíblico, el cual quiero que leamos juntos, Marcos capítulo número 10. Le invito a que usted tome su Biblia, ya sea en papel o en su dispositivo, y pueda leer conmigo. La versión que voy a utilizar para una mejor comprensión es la versión Nueva Traducción Viviente, verso 17, capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna?» «¿Por qué me llamas bueno?», preguntó Jesús. «Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre». «Maestro», respondió el hombre, «he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven». Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. «Hay una cosa que todavía no has hecho», le dijo. «Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme». Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: «Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero les volvió a decir: «Queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Los discípulos quedaron atónitos. «Entonces, ¿quién podrá ser salvo?», preguntaron. Jesús los miró fijamente y les dijo: «Humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible». Entonces Pedro comenzó a hablar. «Nosotros hemos dejado todo para seguirte», dijo. «Así es», respondió Jesús. «Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por las del Evangelio, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora menos importantes en ese día serán los más importantes». Amén. Gracias por haberme escuchado y haber seguido esta lectura. Leímos en el Evangelio de Marcos, capítulo número 10, del verso 17 al 31. Interesante lectura, la cual nos va a servir hoy para aprender a hacer la diferencia entre lo que es una buena actitud y una buena intención. Hoy quiero que tú encuentres la diferencia entre una buena actitud y una buena intención. Las actitudes son aquellas determinaciones que nosotros hacemos para poder realizar un acto. Uno dice: me voy a levantar temprano, por lo tanto, uno deja su despertador, uno se duerme temprano, porque la actitud me lleva a realizar lo que estoy pensando hacer. En cambio, una buena intención simplemente me hace pensar lo que deseo hacer, pero al final no lo llevo a cabo.
Todos nos movemos en esas dos dimensiones y en esas dos esferas. El detalle es que si nosotros nos vivimos moviendo más en las buenas intenciones, casi seguro te puedo decir que no hemos hecho nada. Pero si nos movemos en las buenas actitudes, estoy seguro de que hay cosas muy constructivas, muy productivas, muy extraordinarias en tu vida. Porque no solo lo has pensado, no solo lo has sentido, te has determinado a hacerlas, no importa el costo. Fíjate que hablando de un ejemplo entre lo que es una buena actitud y una buena intención, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, van a un centro comercial a comprar, pensemos, un par de zapatos? Y uno dice, qué bonitos estos zapatos, y los mira en la vitrina. Ya que les echó unas 3, 4 miraditas, se anima a entrar hasta el fondo del lugar donde venden, nos atienden y nos dicen, estos zapatos les cuesta tanto. Y cuando uno escucha lo caros que son esos zapatos, uno dice, qué bonitos, gracias, le dice uno. Ahí uno se queda con la intención, le gustó, pero simplemente, pues de una forma sensata, no se atrevió o fue una decisión correcta al decir, bueno, no tengo dinero para esto, pero ahí está, están bonitos. Por lo menos me los probé, dice usted. Pero hay quienes que tienen una actitud tan determinante que dicen que aunque no lo tenga, voy a ahorrar y voy a comprármelos. Yo no sé, pero nuestra vida se rige en esas dos esferas, repito, buenas actitudes, buenas intenciones. ¿Cuántas parejas, por ejemplo, no se formaron con buenas actitudes? El muchacho dijo de la muchacha, ¡wow! ¡Qué linda esta muchacha! Así que vino y se le declaró a la muchacha y la muchacha le dijo, no. Pero este muchacho se determinó y tuvo una correcta actitud. No se dejó desanimar, sino que dijo, la seguiré conquistando. Y años después, esa buena actitud le lleva a tener un matrimonio con esa persona. ¿Cierto, sí o no? Y muchos han dejado pasar buenas oportunidades porque solo se han quedado con buenas intenciones, mas no con las correctas y buenas actitudes. La actitud tiene que ver con la convicción, con la determinación, con la seguridad, con la perspectiva. Pero la intención tiene que ver con la emoción. Y este pasaje de Marcos capítulo número 10, versos 17 en adelante, se presta para considerar precisamente la diferencia entre lo que es una buena actitud y una buena intención. En la versión que nosotros utilizamos se obvia la palabra joven. En las demás versiones se dice el joven rico. Aquí simplemente se dice que había un señor, una persona, un hombre que se arrodilló y le dice, quiero seguirte. Mire, y aquí viene entonces la diferencia entre actitud e intención. Este joven o este hombre, como usted quiera llamarlo, se acerca, se arrodilla y le hace una pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Mire, lo que está preguntando es bueno.
porque él quiere la vida eterna. Así que Jesús le responde, lo que tienes que hacer son dos cosas. Primero, tienes que cumplir con los mandamientos. Ok, este joven, esta persona, tenía y estaba solvente en ese aspecto. Muy bien, le dice Jesús, ahora te falta algo. Toma todo tu dinero y dáselo a los pobres. Note cómo se acerca esta persona a Jesús según el verso número 10. Se le acercó corriendo. 1. 2. Se arrodilló. Note esa buena disposición. Pero que esa buena disposición no fue suficiente porque seguir a Cristo no implica intención, implica actitud, determinación. Observe lo que dice, déjeme ver, el versículo número 22. Al oír esto, el hombre dice que puso cara larga. Imagínese usted haciendo una cara larga, ¿ah? Algo así. Pero sobre todo dice que se fue y se fue triste. ¿Qué pasó con ese apresuramiento que tenía y esa actitud de arrodillarse delante de Jesús? ¿Qué pasó con todo eso? Pues no pasó nada. Resulta ser que él llegó con una buena intención, pero cuando Jesús le confrontó y le dijo, tienes que hacer esto, pues él definitivamente necesitaba más allá que una buena intención, necesitaba una correcta actitud. Querido hermano, si usted y yo nos acercamos a Jesús con buenas intenciones, vamos a parar con caras largas y nos vamos a estar siempre tristes, frustrados. Hay muchos seguidores de Jesús que viven así, tristes, frustrados y caras largas. ¿Por qué? Porque basan su vida en buenas intenciones, en querer hacer algo. Pero cuando uno quiere seguir a Jesús, Jesús nos va a poner entre la espada y la pared. Y lo único que nos va a poder sobrellevar esa confrontación que hace Jesús es asumiendo una correcta actitud. Queridos hermanos, el problema es muchas veces no que tengamos la buena intención. ¿Cuánta gente no tuvo la buena intención hoy de servir al Señor, pero se quedó en casa? ¿Cuánta gente dijo, mañana iremos a la iglesia, pero se quedaron en casa? Tuvieron la intención, pero no tuvieron la actitud como este joven rico. Ahora, todo esto me sirve para que vayamos un poquito más profundo a esta historia. Está claro que este joven rico tenía buenas intenciones, pero no se acercó con la correcta actitud. El detonador que lo llevó a observar que tenía esa buena intención, pero una mala actitud, fue el tema de el dinero. Fíjate, no fue el hecho de los mandamientos del Señor. Para muchos, cuando se trata de seguir a Jesús, el problema no es el dinero. El problema son los mandamientos de Jesús. ¿Cuántas veces nos topamos con mandatos que nos están desafiando, que nos están impulsando a hacer cambios radicales en nuestra vida, pero al no asumirlos con una buena y correcta actitud y solo quedarnos con un deseo y una buena intención de querer hacerlo, entonces nos topamos con la experiencia de este personaje, cara larga y triste. Pero en este caso, el problema de este joven
no fue el hecho de desarrollar, de creer, de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, en este caso, con los mandatos del Señor. Porque Él dice, siempre, todo esto que me has dicho, lo he hecho. Así que viene Jesús y le plantea el segundo punto. De lo general se va a lo específico y le dice, toma tu dinero y dáselo a los pobres. Después, sígueme. Ese fue el detonador para desnudar que detrás de esa buena intención había una mala actitud. El problema, y escuche bien esto, el problema de este joven no fue el dinero. Porque si el dinero fuera un problema, esa misma historia hubiera sido el detonante en el caso, por ejemplo, de Job. Job fue un hombre que tenía muchas posesiones, pero jamás doblegó su vida delante de ellas, sino fue fiel a Dios siempre. Abraham también fue un hombre de muchas posesiones. Nunca las posesiones se convirtieron en un tropiezo para Abraham. Sí fue para su sobrino Lot, el cual, por querer tener lo mejor, se fue a habitar en lugares donde había peligro e idolatría. Y bueno, ya conoce usted la historia. El problema no es el dinero. El problema de este joven que describe Marcos capítulo número 10 era una actitud incorrecta para con el dinero o para con las posesiones. Déjeme llevarlo entonces por ese tema. Antes, déjeme entonces solo simplemente recordarle que una buena actitud es superior que una buena intención. Las intenciones no nos sirven. Las actitudes sí van a ser determinantes. Ahora, ¿sabía usted que una buena actitud es el resultado de tener una perspectiva correcta? Déjeme explicarle eso para aterrizar en la idea que Dios ha puesto en nuestro corazón de compartirle en esta hora. Estamos hablando de lo importante que es una buena actitud. Pero ¿de dónde saco esa buena actitud? La buena actitud no viene de ver cómo los demás lo hacen. La buena actitud viene de lo que yo creo, de lo que yo comprendo, de la idea o de la forma en que veo las cosas. Tener una apreciación incorrecta hace que mis actitudes sean incorrectas. Ejemplo, ¿cuántas veces a muchos varones, cuando eran niños, les dijeron sus padres, no llores porque los hombres no lloran? Y crecieron con esa perspectiva, crecieron con esa idea y se convirtieron en personas que no abren su corazón porque tienen la idea de que los hombres no deben de llorar. Entonces, ahí vemos que esa idea es incorrecta. Por lo tanto, genera una actitud incorrecta. De hecho, déjeme decirle que una de las actitudes incorrectas de ese ejemplo es el machismo. El machismo tiende a eso. Pero no quiero hablar de eso. Quiero que usted entienda de que las ideas que usted tiene acerca de las cosas en la vida es lo que le generará a usted una actitud correcta o incorrecta. Si yo le preguntara a usted, ¿qué piensa de Dios o qué concepto tiene de Dios? Definitivamente usted tiene que traer a su mente los conceptos que desde muy pequeño usted ha aprendido acerca de Dios. Hay gente que
Para ellos Dios es un policía con un garrote esperando de que uno se equivoque y para caerle con la ley. Así aprendieron. Esa es su perspectiva. Y cuando uno cree eso, escuche, va a parar al legalismo, porque así va a tratar a los demás hermanos en la fe. Entonces, yo lo que quiero que usted entienda es cuál es su perspectiva en relación a las posesiones. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué ideas usted está generando en cuanto a lo que Dios le ha dado materialmente? Porque ese fue el problema del joven rico. Tenía una buena intención, pero esa buena intención no fue suficiente para lo que Dios quería hacer en su vida. Por lo tanto, ese llamado desnudó que él tenía una mala actitud, y esa mala actitud tenía que ver con una idea incorrecta que tenía en su mente acerca de las posesiones y del dinero. Por lo tanto, aquí empieza la enseñanza en esta hora. Quiero, en el nombre del Señor, compartirle 3 ideas que yo saco y que me muestra acá esta historia. 3 ideas correctas que nos van a generar 3 actitudes correctas en cuanto a las posesiones, en cuanto al dinero. Hay más, pero como estamos enfocados en esta historia, quiero que la aprendamos. Y si esto le sirve a usted para corregir su actitud y de esa manera asumir su rol con las posesiones que Dios le ha dado de la manera correcta, usted ya no va a vivir con buenas intenciones. Va a tener actitudes correctas en cuanto al uso del dinero y los bienes que el Señor le ha dado. Pero necesita ver estas 3 ideas o perspectivas bíblicas sobre el uso correcto de las posesiones. Número 1. Aquí vemos algo que es bien elemental. Y escuche bien, y se lo voy a repetir 2 veces. Propósito es más valioso que posesiones. Repito, propósito es más valioso que las posesiones. El propósito es la esencia de nuestra vida. ¿Para qué nacemos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos donde estamos? Ese es el motor de nuestra vida. Propósito. Ahora, eso es lo que debemos nosotros, con la ayuda de Dios, atesorar y debemos de cimentar en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra vida, en todas las áreas. Que no puede haber algo más grande que el propósito que Dios me ha dado. El problema es que muchos el propósito lo tienen en una escala de valores menores y arriba lo tienen sus posesiones. Usted va a ser feliz, escuche bien, no de acuerdo a la cantidad de bienes que tenga. Usted va a ser feliz de acuerdo al propósito en el cual usted viva. Déjeme explicarle esto en base a esta historia. Este hombre tenía mucho dinero. Tenía muchos bienes, lo leímos. Pero él había experimentado que sus posesiones, sus bienes, no le estaban produciendo satisfacción. Así que escucha que un hombre llamado Jesús le puede ofertar una vida mejor. Y él
Querido, mire la actitud con que se acerca, deprisa y de una vez de rodillas. Eso me habla que eso no es alguien que por primera vez ha escuchado de Jesús. Este hombre, ya sea porque le siguió de lejos o porque estuvo recibiendo retroalimentación de otras personas, pero ya venía sabido de que Jesús era más que un maestro, era Dios. Y él lo entiende porque su primera postura ante él es arrodillarse y buscarle de forma precisa. Todo va bien ahí. Él entiende que él le puede generar lo que el dinero no le está generando: propósito. Pero el problema es que tenía solo la intención, mas no tenía la actitud. Este hombre tenía dinero, pero no tenía propósito. Y no quiso cambiar el sistema de valores de la idea que él tenía en su mente. Porque cuando Jesús le dice: agarra tu dinero y dáselo y sígueme. Yo quiero hacer un paréntesis, porque cualquiera de ustedes puede decir: yo soy empresario. Yo te tengo que decir, ese no es tu propósito. Yo soy arquitecto, ese no es tu propósito. Yo soy médico, ese no es tu propósito. ¿Sabes cuál es tu propósito? Tu propósito es conocer a Jesús. Porque si conoces a Jesús, tienes vida. Y después, como resultado de ese encuentro, complementas ese propósito de que ya conociste a Jesús cuando lo compartes. Entonces, si tú eres un empresario, entiendes que tu propósito es dar a conocer a Jesús y vas a utilizar tu empresa para ello, porque has entendido que el propósito es más valioso que la posesión, cosa que no entendió este joven rico. Él entendía, su perspectiva era: posesiones son más valiosas que el propósito. ¿Entiende? Otro detalle que nos va a ayudar a entender este punto: propósito es más valioso que posesiones. Dice, a ver, déjeme ver el versículo, es que dice que Jesús lo amó. Aquí está, verso 21. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Y ese fue en el momento donde aquel hombre le dice: todos estos mandamientos que tú has dicho, yo los he hecho, yo los hago al pie de la letra. Jesús le amó. Un profundo amor, dice la versión que estoy utilizando. Y este es un detalle bien interesante, porque después, al demostrar o al darnos textualmente que Jesús lo amó, viene la demanda. Cualquiera que no entiende este pasaje, lo primero que va a hacer: Jesús quería su dinero. ¿Sí? Jesús quería que fuera pobre. No, él no quería ni su dinero y no quería dejarlo pobre. Él lo que quería era que él encontrara su propósito. Pero quería ordenar esa idea que tenía en su mente. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta. Dos preguntas le quiero hacer. ¿Usted encontró su propósito? ¿Usted ya llegó a entender de que en la vida lo más importante es Jesucristo? Y que si usted tiene a Jesucristo, lo tiene todo. ¿Ya lo llegó a entender? Si ya lo llegó a entender, usted lo comparte. Si usted
tiene esas dos experiencias, usted tiene propósito. Usted no está aquí sentado porque es domingo, un domingo más. No, usted está aquí escuchando porque entiende que eso es parte de su propósito. Ahora, entiende que el propósito es más valioso que las posesiones. Si usted ya entiende eso, si Cristo le dijera, dame tus posesiones, ¿usted se las daría? Piénselo, por favor. Quizás muchos dirían, no, ahí no. Usted necesita entender que propósito es más valioso que posesiones. Y deseo aclararle que el Señor no quiere dejarlo pobre a usted. No. Solo quiere que usted entienda que para que usted disfrute de la vida con Cristo, no puede estar algo más alto que el propósito. Espero que usted me va entendiendo. Número 2. Así que no olvide esta idea que el Señor está corrigiendo en esta historia. Propósito es más valioso que posesiones. Idea 2. Se lo voy a repetir 2 veces. No es cantidad de bendiciones. Es qué hago con las bendiciones. Repito. No es cuántas bendiciones tenga, sino es qué hago con esas bendiciones. Esta historia nos habla de esto. Cuando yo entiendo el primer principio, que propósito es más valioso que posesiones, y cuando yo entiendo también este principio, que no es la cantidad de bendiciones que tenga, sino qué hago con las bendiciones, voy a generar una buena actitud. Entonces, ¿a qué se refiere? Centrémonos en este punto 2. En una ocasión, fui a visitar, o estuve acompañando, mejor dicho, a alguien en una reunión en su casa y nos llevó a su sala. Bueno, sala, biblioteca, pero me impactó la cantidad de libros que tenía. Yo le hice una pregunta. ¿Ya leíste todos los libros? ¿Y sabe qué me respondió? No. Entonces, este es el punto. Usted puede tener 1000 libros, pero no porque usted tenga 1000 libros, usted se convierte en un lector. Es lo mismo con las bendiciones. No se trata de que si usted tiene mucho o que si usted tiene poco. Se trata qué está haciendo con ese mucho, qué está haciendo con ese poco. Y Jesús tocó el tema en varios pasajes de esta escritura de los ricos. Porque aún en los tiempos de Jesús existían ideas sobre la riqueza y sobre la pobreza. Queridos hermanos, esa idea de que los ricos no van a heredar el reino de los cielos, eso ya constantemente se tenía ese tipo de pensamientos. Ahora, pensamientos que no son una locura, porque Jesús lo dijo. ¡Cuán difícil! Jesús no le cerró la puerta a los ricos, pero sí dijo, si no encuentran su propósito será imposible, casi imposible. Pero esas ideas han estado a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuánta gente ha pensado que ser pobre es lo correcto porque Jesús no tuvo donde reposar su cabeza?
nació en un pesebre. Jesús fue pobre. Nosotros tenemos que ser pobres. Y está la idea y la corriente de los que no, es que Jesús se hizo maldición para que nosotros fuéramos benditos. Entonces, este pasaje de Marcos 10 de la historia del joven rico, Jesús no lo está sacando del reino, sino al contrario, le está abriendo la puerta bajo la premisa de qué es lo que estás haciendo con lo que Dios te ha dado. Miren, lo que le manda Jesús a este joven rico es hacer lo correcto. Tienes mucho, de eso mucho, dáselo. Ahora, no es que Jesús lo quiere dejar pobre, repito eso. Lo que Jesús le está diciendo es que mi Padre te suplirá todas tus necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero, ¿qué estás haciendo con las bendiciones que Dios te ha dado? ¿Cómo usamos los recursos que Dios nos ha dado? En una ocasión, Jesús alabó a una mujer que dio 2 blancas, que era la moneda de menor grado, de menor valor, comparado a lo que los ricos daban. ¿Por qué? Porque los ricos daban de lo que les sobraba. Pero esta mujer lo estaba dando de todo corazón, aun cuando humanamente no fuera de gran valor. ¿Por qué? Porque no se trata de cantidad, sino se trata de qué es lo que hago. Tú puedes tener poco, pero eso poco, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, para ser un tacaño no significa que debes de tener millones. Hay gentes que con 100 quetzales son tacaños, con 50. Entonces yo sé que Dios te ha bendecido. Y te ha bendecido mucho. ¿Qué has hecho con eso mucho? Si tu actitud, si tu mentalidad, si tu idea ha sido que la posesión es más valioso que el propósito, estoy seguro entonces de que la idea que has manejado es acumular más, en vez de ponerlo a disposición, como lo hicieron los primeros cristianos en la iglesia, que vendían sus posesiones, sus terrenos, sus casas, y las traían a los pies de los apóstoles. ¿Con qué propósito? De que se siguiera cumpliendo el propósito. Tenemos un desafío. Tenemos que vencer eso. No se trata de ser rico, de ser pobre, de ser de la clase alta o de la clase media o de la clase baja. No se trata de eso. Se trata de que desde el frente donde Dios te ha puesto, ¿esos recursos los estás compartiendo? Así que 2 ideas acá que esta historia nos mueve. La primera, propósito es más valioso que posesiones. La segunda no es cantidad de bendiciones, sino es qué hago con las bendiciones. Y quiero cerrar con la número 3. Jesús es el mejor retorno a lo que damos. Jesús es el mejor retorno a lo que damos. Resulta ser que la historia nos cuenta de que el hombre se fue triste. Entonces Jesús se dirige a los discípulos y escucharon del mismo Jesús decir qué difícil es para las personas que tienen dinero entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Bueno, quiero entre paréntesis explicarles que esa comparación, ese símil que está utilizando Jesús, se refieren a unas pequeñas puertas que habían en las casas judías.
que eran bien angostas y que las personas no pasaban rectos, sino tenían que pasar de lado. Y qué difícil era para un camello. A eso se refería el Señor. Entonces, viene el versículo siguiente, donde se aparece uno de sus discípulos y les dice: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Yo les aseguro que todos los que hayan dejado cosas por mí y por el Evangelio recibirán 100 veces más. Por eso que aquí viene el principio, la idea: Jesús es el mejor retorno a lo que damos. ¿Qué significa eso? La frase común que yo sé que todos ustedes le han dicho: Jesús no se queda con nada. Si tú das, el Señor te va a dar, pero no para que tú tengas, sino para que tú sigas dando, porque Él lo dijo. Aquel que deja, en este caso, no solo familia, deja posesiones, Él tendrá una recompensa, y es una mejor recompensa a lo que nosotros damos. Ahora, esto no lo debes de ver, aquí no hay un pensamiento mezquino. Aquí lo que hay es un pensamiento que se dirige siempre al propósito. Porque si tú dices: wow, como lo dijo un personaje llamado Simón, el mago, dijo, cuando vio a los apóstoles que poniéndole las manos a la gente recibían el Espíritu Santo, dijo: yo quiero eso. Pero su intención era una sola: generar más dinero. Entonces él no había entendido que propósito era más valioso que posesiones. Es ahí donde el Señor: pero si te doy, Señor, ¿por qué no me das? Porque no has entendido que propósito es mejor o es más valioso que posesiones. Y al tener estas ideas que las posesiones son más que el propósito, que es la cantidad de bendiciones y no es qué hacer con ellas, y que yo me encargo de generar mi patrimonio, yo lo invierto a mi manera y no espero que Jesús haga nada a mi favor, eso genera una mala actitud. Y entonces muy difícil es que hagas una sinergia con el pensamiento bíblico. Por ejemplo, cuando te invitan a apoyar, cuando te invitan a ofrendar, cuando te invitan a compartir. Entonces yo quiero finalizar con esto. La generosidad, hablemos de la generosidad, que es el dar libremente, el dar abundantemente. Es un vehículo, pero que ese vehículo necesita un chofer. Si ese chofer es una intención, no vas a llegar a ningún lado con ese chofer llamado una buena intención. Pero si le subes al chofer del vehículo de la generosidad, el chofer de la buena actitud, esa buena actitud que rige que el propósito es más valioso que la posesión, que no es la cantidad de bendiciones, sino qué hago con las que ya tengo, y que Jesús es el mejor retorno de lo que damos, entonces esa generosidad va a estar constante, va a estar constante, va a estar constante. Y no vas a estar ni triste ni con cara larga, sino vas a ver cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque entiendes que ya conoces a Cristo y que es importante seguir dándolo a conocer a otros por otros medios. La obra necesita una mejor comunicación, necesita una mejor inversión para que otros lleguen a través de actividades, a través de inversión, a través de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Así que una buena actitud es mejor que una buena intención. Muchos
cuando se trata de dar se quedan con una buena... Yo quería dar, pero se me presentó esta necesidad. Mejor genera una buena actitud. Espero que esta palabra te rete, te desafíe y te ponga en la correcta y buena actitud. Dios te bendiga. Voz Evangélica de América, Radio BEA.